Perfecto. Bueno, dice un amigo mío que salir del armario es meterte en una casilla. Y así me sentí yo un poco cuando me dijeron, quítate eso de madre de tu bio de Twitter. Que eso, madre, padre, eso es todo el mundo, eso no te distingue. Y yo dije, ni muerta, o sea, con lo que me cuesta. Y es que parece que no es guay ser madre, que para ser madre te tienes que ir a Pinterest. Y, sin embargo, tienes que ser súper empresario cuando estás en Twitter. Pues no. Hay muchas cosas que se pueden aprender de la experiencia de ser madre o de ser padre, y yo voy a hablaros de 3 en concreto. Puede que no estéis de acuerdo conmigo, y al fin y al cabo, yo cuando descubrí que mi madre tenía razón, ya tenía una hija que pensaba que estaba equivocada. En fin, de esta hija os voy a hablar. Ella, por las noches, se pone fatal. Se pone a llorar, no quiere ver la tele, no quiere leer, no quiere dormir. Está horrible, pero si se lo dices, se enfada todavía más. Y con ella aprendí que a mí me pasaba exactamente lo mismo. Cuando llega la noche es que todo me da exactamente igual. Necesito dormir. Y aprendiendo a escucharme un poco a mí misma y a cuidarme a mí misma, me di cuenta de que era también una manera de cuidar a los demás. Que se lo pregunten a Arianna Huffington, del Huffington Post, que de agotamiento, ¡plaf!, se le pegó contra la mesa de su escritorio, dormida, y se abrió la cabeza. Ella también defiende que para dirigir bien hay que estar bien, que hay que estar bien para dirigir bien. Una de las cosas que aprendí en mi empresa es que yo escuchaba fatal. Y eso me sentó muy mal porque yo soy intérprete y vivo de escuchar también. Pero por deformación profesional intentaba adelantarme a lo que los otros iban a decir, completando las frases. Eso no es escuchar. Escuchar se escucha con paciencia, se escucha intentando entender a la otra persona. Paciencia es la actitud con la que tú escuchas. Y una vez hemos escuchado a la gente, podemos también pedirles cosas de una manera apropiada. Parece que nos hacemos mayores, nos independizamos y ya no podemos decir, tengo miedo, o no me sale, o esto no sé. Y realmente es necesario hacer estas cosas y pedir ayuda. A mí la gente me dice, la empresa, los niños, el voluntariado, ¿tú sola? Y yo no, yo sola para nada. Todo esto es una red de gente y a veces se me ve a mí, pero todo es cooperación, ¿vale? Y esto es importante porque en un mundo que te dice que el dinero lo compra todo, pues no es verdad. Tú puedes decirle a tu hijo, toma nene, 40 millones de euros, recoge tú la cocina y cállate de una vez. No lo va a hacer. Porque es una lástima, pero no lo va a hacer. O estos padres, madres que están en el parque, nene, no lo toques, nene, no te subas. Mira, no, así no. Hay jefes que son así no se hace. Tú tienes que pedir un objetivo y tienes que poner un entorno seguro y que la gente juegue o trabaje a su manera. Porque al fin y al cabo lo que queremos es independencia para nuestros hijos y para nuestras empresas. Que un día, a ser posible, de mayores, nos mantengan. Estas dependencias tontas alimentan nuestro ego, pero nos fastidian a nosotros. Y cuando las cosas salen mal, porque siempre sale algo mal, pues hay simplemente que centrarse en arreglarlo. Con niños te das cuenta de que todo es aprendizaje y que si no hay error es que no estás aprendiendo. Decímelo a mí, que he tenido 2 negocios y 2 niños, y el año pasado ya no podía más y vendí uno. Vendí un negocio. Los niños me los he quedado los 2. Es una cuestión de prioridades. Y luego, cuando las cosas salen bien, que salen bien a veces, por pequeño que sea lo que haya salido bien, hay que celebrarlo. Y si habéis salido de fiesta con una madre o con un padre, sabéis que lo damos todo, porque salimos muy poco. Entonces, no hay grandes éxitos, solo hay pequeños. Por efímero que sea como una pompa de jabón, hay que celebrarlo. Los premios pequeñitos, aunque sean un diploma, hay que ir a la función del colegio, hemos sacado una beta. Cada pequeña cosa que pasa en la vida, en el trabajo, en casa, hay que celebrarlo. ¿Por qué? Pues porque también es una manera de dar las gracias a todos aquellos que nos han ayudado. Por ejemplo, a mí me gustaría dar las gracias a toda mi familia, amigos y compañeros que me han ayudado a estar en esta charla hoy, a prepararla, y a vosotros aquí también por estar aquí y por hacer posible que yo esté hoy de fiesta en Valencia con mis hijos y mi empresa, por ahí en mi casa. En fin, también nos hace falta irnos de fiesta y separarnos de todo para recargar las pilas. Así que esto es lo que yo os venía a decir hoy. Quiero animaros a que deis el salto, a que escuchéis, a que pidáis,
a que vayáis de fiesta y a que salgáis del armario como padres en Twitter. Muchas gracias.